Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos aquí dispuestos para contarles la actualidad del día con dos elementos, el rigor y la valentía, necesarios para hacer buen periodismo como un entorno de libertades. No entendemos el periodismo sin él. O sea, aquí las directrices se quedan fuera. Bien, obligado es empezar con Valencia. Parece que, bueno, que se nos olvidan las cosas. No podemos olvidarnos de las cosas importantes. Hay que hacer balance. Cada vez que cambia el balance hay que comentarlo con ustedes. 221 muertos, la cifra no definitiva, porque lamentablemente que eran 7 desaparecidos. 7 y no 8. Les contábamos que eran 8 ayer, si no recuerdo yo mal. El último hallazgo ha sido el cuerpo de una mujer en La Torre. La Torre está bastante cerca de Valencia y esto reduce a 7 el número de desaparecidos que informa el Centro de Unificación de los Datos, que nunca me acuerdo cómo se llama exactamente, pero bueno, da igual, ¿verdad? El centro donde se integran y se valoran los datos. Tengo que decir que este centro es bastante peculiar, porque muchas veces, lo hemos constatado así, se encuentran desaparecidos, pero no sube el número de fallecidos, cosa que uno dice tal. Bueno, pero cabe entender que esto tiene sus protocolos y que el hallazgo de un cuerpo pues lleva un tiempo hasta que baja del casillero desaparecidos y sube al triste casillero de los fallecidos. Bueno, esto creo que lo vamos a tener que ver el lunes o el martes, y es que tengo que contarles que el espionaje del PSOE está a todo trapo, metido de hocicos en la vida privada del presidente valenciano Carlos Mazón. Ahora es cuando más le interesa al PSOE eso que llaman ellos el relato, ganar el relato. Acusados de corrupción por tierra, mar y aire con las declaraciones de Aldama, ahora se convierte en estratégico para todo el Partido Socialista encontrar algún fallo en la vida privada de Carlos Mazón que reprocharle con toda inmediatez. Y parece que los socialistas incluso cuentan con lo que se llama fuego amigo, algún exdirigente del PP que tenga cuentas pendientes con Mazón y que sepa alguna cosa que, digamos, pueda perjudicarle. Así es que no se asusten, yo les avanzo con tiempo las cosas, lunes o martes, pues a lo mejor leemos algo indecoroso de algunas de las horas esas en las que Mazón no estuvo al frente de las emergencias valencianas. Ahora, todo no es malo. Lo que viene de la política casi todo es malo, pero lo que viene de la sociedad, eso tiene mucho valor. Por ejemplo, que hoy se hayan reunido en Cheste, en el circuito dedicado a Tormo, algunos de los grandes del automovilismo y del motociclismo español, para repartir coches y motos a los afectados por la Dana, tiene un valor incalculable. Ahí estaba el bueno de Carlos Sainz, ahí estaba Martínez Aspar, ahí estaban ayudando. Ellos tienen mucha relación con sus marcas, digamos que les patrocinan y han pues hecho el esfuerzo, las marcas, y han utilizado que son figuras públicas y de ese circuito de Cheste, donde por cierto no se pudo celebrar el último Gran Premio de motociclismo, pues para hacer tirar de algunas motos, de algunos coches de flota, en fin, de esas cosas para ponerlas al servicio de los ciudadanos. Un esfuerzo más que notable, yo creo que hay que ponerlo en valor, como dicen ahora los cursis, y tenemos que contarles estas cosas porque a muchos esto les soluciona la vida. Y además, como esto proviene de la iniciativa privada, particular, de la voluntad, de la buena voluntad de las personas, pues todavía más, todavía más. 1000 vehículos repartidos entre los afectados. Y ahora viene Sánchez y me cuentan lo de si necesitan algo que lo pidan. ¿Vale? Dicho esto, persona a la que admiro mucho, el escritor Santiago Posteguillo, que escribe unas novelas estupendas sobre lo que era la vida de Roma, sin haber estado allí, ¿sabes? Como te digo, es complicado, ¿verdad? Santiago Posteguillo, unas consideraciones sobre lo que es la situación humana después de la Dana, con ojos de hombre que sabe describir como pocos. Estamos a unos 50 metros del Barranco del Pollo y se está desbordando y no ha llovido en Paiporta y nadie ha avisado. En 13 minutos había un torrente brutal
de 2 metros de agua sin control, arrastrando ramas, árboles, coches, todo. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que, lógicamente, al amanecer estaría la Guardia Civil, estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. Sí, había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china y al lado su madre velando el cadáver. Pero no había policía, ni ejército. No vino nadie. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? Así que hice una llamada al ejército. No puedo decir lo que me dijeron. Solo que cuando colgué, le dije a mi pareja, hemos de salir de aquí por nuestros medios. No pueden concebir el nivel y la sensación que tiene la gente en todas esas poblaciones, Paiporta, Algemesí, Catarroja, Alfafar, porque no se está llevando la ayuda institucional que hace falta. Gracias a Dios, el pueblo es siempre diferente, pero el pueblo con palas no puede. Ya hay casos de enfermedades infecciosas que se están atendiendo en la fe, porque no se están limpiando las calles con la velocidad necesaria. Ha sido muy cruel no avisar, pero es aún más cruel no ayudar con la energía que hace falta. Hay mucha gente que vivía en plantas bajas, mucha gente mayor, que no puede rellenar, que no sabe a lo mejor ni cómo rellenar la documentación que hay que rellenar. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar esa gente las ayudas? ¿Cómo se puede ser, por favor, desde las instituciones, tan miserable? Y ahora voy a hacer una generalización que es injusta, con políticos que yo sé que son honestos y que intentan hacer las cosas bien. Pero la sensación que hay en todas las poblaciones de las que yo vengo es que los políticos del siglo XXI apuñalan al pueblo. Esa es la sensación que hay. Pues amén. La verdad es que es una manera muy templada, muy educada de exponer lo que él ha vivido y de hacer una reflexión que compartimos muchos españoles con él. Ha fallado el sistema, ha pasado la Dana, quedan los efectos de la Dana y hay que dar la cara. Hay que dar la cara. Como han hecho los que han regalado 1000 coches, pues eso, de esa manera, eso es dar la cara. Bueno, luego vienen los económetras que dicen, no, bueno, esto de la Dana nos costará un 5%, decía el ministro Cuerpo. Lo pongo con bastante desinterés, lo digo sinceramente, porque ni Cuerpo ni el tío de Cuerpo saben decir ahora cuánto nos va a costar reponer y dejar parecido a cómo estaba esa zona importante del Levante español. Lo que tenemos por ahora es una afectación pequeña, en torno al 5% en el nivel de actividad en la zona, pero es muy pronto para tener una idea de cuál va a ser el impacto de este shock. Tenemos que esperar, sabemos que esto no es como una situación de COVID, las empresas van a necesitar tiempo para esa reconstrucción, para recomponer su maquinaria, el stock de mercancías. Entonces, ahora mismo lo más importante es estar de su lado con una respuesta rápida que minimice precisamente ese efecto a medio y largo plazo, ¿no? ¿Verdad que solo hay un 5% de caída del comercio en Paiporta, o en Torrente, o en Catarroja? ¿En serio? ¿Really, Carlos? ¿De verdad? ¿Me lo prometes? Vamos a ver. Ponte en la piel del que tiene una papelería en esos lugares. A ver quién, si ha conseguido reabrirla, esa es otra, y reponer las cosas que se le han estropeado y abrirla al público. ¿Cuánto crees tú, Carlos Cuerpo, que es capaz de vender ahora? Cero pelotero. No es el 5%, no. Ni haciendo grandes números, ni promedios. No vendas esas motos porque no se las cree, ya no se las cree nadie.
Bueno, ya saben ustedes que aquella señora malcarada que desafiaba a todo el mundo y que imponía ideas cafres sobre el medio ambiente y que no estuvo a la altura en La Dana y que a pesar de eso y de los errores de algunos de los que, en fin, llevarán como blasón en el futuro, estoy pensando en Alberto Núñez Feijóo, que se equivocó de medio a medio en su estrategia de cómo ir a por Teresa Rivera, ¿verdad? Bueno, Teresa Rivera ha hecho ya mutis por el foro, de hecho ya lo había hecho antes, ¿no? Y ahora ya está pues feliz y contenta esperando ser vicepresidenta europea. Y la que se perfila como su sustituta, ahora la van a ver, es Sara Aegesen. Se llama Aegesen porque es hija de un danés, de apellido así, Aegesen. Ella es ingeniera química, creo que por la Politécnica de Madrid, y parece que va a ser la futura ministra de Transición Ecológica y de la vicepresidencia que antes ostentaba Teresa Rivera. Y efectivamente, pues a todos hay que desearles suerte, sobre todo a los que no están nombrados, pero no lo tiene difícil para superar el mal trago que nos dio Teresa Rivera, en todos los terrenos. Y no digo más. Vamos con una decisión de consumo un tanto dura, un tanto, si quieren, discutible, porque ya veremos a ver si eso prospera o no prospera, pero Consumo ha decidido hoy multar con 179 millones de euros a 5 compañías aéreas, sobre todo a Ryanair, por llevar el equipaje de mano. Entiende la sentencia que cuando uno compra el billete incluye que le lleven el equipaje de mano y que las compañías no le pueden cobrar por eso. Pero bueno, son compañías todas ellas low cost y van a alegar, van a presentar recurso a esta multa por arbitraria y van a decir que en el resto de Europa lo hacen igual y en ningún país han tenido el problema que tienen en España. Y probablemente acabe siendo otra de las singularidades españolas que después de lo de las SOCIMIs, del impuesto a las eléctricas, del impuesto a los bancos y tal, pues a lo mejor hasta nos quedamos sin compañías de low cost en el futuro, porque estos vienen y van y desaparecen, como la canción. O sea que lo mismo les da traer turistas aquí que llevarlos a Grecia, o a Portugal, o a Marruecos, ¿sabes? Bueno, esto no sé si el que ha puesto la multa lo tiene en cuenta. Vamos a verlo. El Gobierno multa con 179 millones de euros a las aerolíneas de bajo coste Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea. Les sanciona por prácticas abusivas como cobrar suplementos por la impresión de los billetes, por llevar el equipaje de mano en la cabina o por reservar asientos contiguos para menores o personas dependientes. La multa impuesta por Consumo destina la cantidad más elevada para Ryanair con más de 107 millones de euros, Vueling 39, EasyJet 29, mientras que Norwegian y Volotea algo más de 1 millón. Dice el ministro Pablo Bustinduy que lo que ha hecho su ministerio es hablar claro, ya que según él se están cobrando como extras derechos del pasajero. Y es que ninguna compañía, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley. Que no puede haber modelos de negocio que estén basados en la vulneración de los derechos de los consumidores o en prácticas abusivas. Las compañías consideran que la sanción es una injerencia ilegal que atenta contra la libertad de mercado. Lo consideran además un agravio respecto a otros países europeos que no vetan estas prácticas. Todas las compañías se sienten respaldadas por un reglamento europeo que permite la libertad tarifaria, por lo que no tienen pensado cambiar sus prácticas si no lo dicta un juez. La Asociación de Líneas Aéreas ya ha alzado la voz, tacha la multa de sinsentido, ya que sitúa a España como el único país europeo donde quieren prohibirse este tipo de prácticas. No tiene sentido que un país vaya por libre, tenga su propia legislación en una aviación que es global. Y advierte que los más perjudicados serían los consumidores. Los mayores impactados serían los consumidores, ¿no? Al año hay 50 millones de pasajeros que suben a bordo sin llevar ni un trolley ni una maleta facturada y serían los que estarían afectados porque tendrían que empezar a pagar más. Lo justo, en nuestra opinión, es que cada consumidor en cada momento solamente pague por los servicios que precise. Estas compañías de bajo coste tienen a partir de ahora 2 meses para recurrir la sanción ante la Audiencia Nacional. Bueno, vamos a abrir la mesa de análisis político. Antes que eso, permítanme una recomendación. Si ustedes quieren que sus ideas políticas, sus anhelos, sus valores, el sistema que quieren que cambie en España y las ideas para hacerlo cambiar, las comparte con nosotros, yo creo que en buena medida es así,
pues les sugiero que hagan algo inteligente, que es apoyar a un medio de comunicación con el que comparten buena parte de sus ideas políticas para que éstas se extiendan a mayor velocidad sobre el conjunto de la sociedad española. Yo creo que es bastante fácil de llegar a esa conclusión. ¿Cómo hacerlo? Tan sencillo como una llamada telefónica al 91 616 2464. Y desde el club me encargan que os adelante algunas de las citas que preparan para los socios del club. El día 26 de noviembre a las 7 de la tarde tendremos en el club al abogado Luis Felipe Utrera Molina y a Pablo Linares y sabremos bastantes cosas más, desconocidas muchas ellas para el público, sobre la historia del Valle de los Caídos. Y deciros también que el viernes 29 de noviembre a las 8:30 de la tarde estaremos en Murcia. Llevaremos a Murcia los debates en libertad. Los debates en libertad permiten que los que están en ellos dialoguen, intercambien con los ponentes que nosotros llevamos a Murcia. En este caso serán José Ángel Antelo, que es el hombre de Vox en esa región, el magistrado Javier Borrego, el periodista Luis del Pino, que dirige las mañanas en Radio Libertad, y el presidente de esta casa, Julio Ariza. Si queréis participar en ese diálogo, esa conversación, reservar, pero ya. Y por último, deciros que tenemos lotería navideña para quien la desee, que es muy fácil. Ahora vais a ver el número es clave para estas cosas. En fin, se puede conseguir aquí, en Modesto La Fuente 42, viniendo a por él, a por el décimo, los décimos, lo que queráis, o los que no vivís en Madrid también lo podéis conseguir a través de las redes sociales del Club de Amigos. Hay una pestaña para comprar lotería y es facilísimo. Nos vamos a publicidad y arrancamos enseguida la mesa de análisis político. Nueve minutos faltan para las 8 de la tarde, abrimos la mesa de análisis político y lo hacemos con don Julián Salcedo, que ya me acompaña aquí, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Hoy nos vamos a divertir también. Espero que sí. Unos últimos días de semana muy divertidos. Don Miguel Ángel Peralta, ¿cómo estamos? Encantado. Analista político, también has venido hoy contento. Sí, he venido más contento que otros viernes. Contento y cabreado también, porque la situación es muy grave. Sí, pero bueno, oye, estamos Sí, mejor debilita ahora al gobierno. que antes de que declarase. Ahí quería yo llegar. Bueno, asómbrense, pásmense ustedes. Marlaska enmedalló a Aldama con la medalla al mérito de la Guardia Civil. Esto es que le están investigando ahora. Esto no ocurrió en el siglo pasado, no, ocurrió en 2022, hace 4 días. Y resulta que encima el Golfo de Marlaska nos contaba en una comisión del Senado que no le conocía, que ni siquiera había, decía en un tono muy cursi, ni siquiera he cruzado la mirada con él. ¿De acuerdo? ¿Y con Víctor de Aldama se ha reunido alguna vez? No me he reunido nunca, ni creo que haya cruzado la mirada con él en mi vida. O sea, que no le conoce. No le conozco. ¿Y tiene constancia de que él haya ido al ministerio? O sea, ahora ya igual le han contado algo. No tengo ninguna constancia al respecto y me remitiría a los registros de visitas del ministerio. Bueno, pues Marlaska remando para atrás. Ahora se trata de quitarle la medalla a este que ha venido a acusar a medio Partido Socialista de cobrar comisiones ilegales. De verdad que esto es de coña marinera. ¿Qué méritos tendría este hombre para ser enmedallado con la medalla del mérito a la Guardia Civil? Que los guardias civiles la tienen a mucho orgullo, con legítimo derecho. Pues he leído en algún sitio que la razón que figuraba, que adujeron en aquel momento, era por los especiales servicios prestados. O sea que ya sabemos que, bueno, tirará de la manta, ¿no? Supongo que ahora nos contará. Unas mascarillas debió llevar, ¿no? Claro. Sí, no sabemos si son las mascarillas o, apareciendo Marlaska en la ecuación, seguro que algo tiene que ver con Delcy Rodríguez y la relación tan estrecha que tenía con Aldama. Esto es pues una mentira más y cuando el gobierno de España hoy ha salido en tromba a decir que esas declaraciones de Aldama no se podían creer porque era alguien que estaba mintiendo, pues
tenemos que ajustarnos a que sí debemos creerlas. Porque era alguien que estaba imputado. Exactamente. Y por ser imputado no se le debe creer. Entonces tampoco hay que creer a Begoña Gómez. Por supuesto. Yo creo que ese era el fondo del sustrato, el sofisma que nos pretendían colar. Bueno, hoy, como dice don Miguel Ángel, tenemos al gobierno en tromba. Unos han decidido ir por lo penal, caso del presidente del gobierno, y de María Jesús Montero, y otros han decidido ir por lo civil, forma de demanda, que son la pléyade de ministros que el otro día, al tirar la bomba de fragmentación, pues les cayó un cacho de caca a cada uno de esos ministros, y algunos que no siendo ministros todavía son más peligrosos, como es el caso de Santos Cerdán. Vamos a ver a continuación qué han decidido hacer unos y otros. La estrategia en el PSOE es clara. Estamos ante una persona sin credibilidad y fue una comparecencia grotesca. Tanto Moncloa como Ferraz anuncian que van a presentar medidas judiciales contra Víctor de Aldama, uno de los señalados por el cabecilla de la trama Koldo. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dice que presentará una denuncia para defender su derecho al honor. Porque la mentira no puede salir gratis. Vamos a presentar la acción judicial pertinente ante todas estas acusaciones sin pruebas del señor Feijóo. Acabó rebajándose a convertirse en el portavoz de un delincuente confeso. El expresidente canario, según Aldama, le habría pedido una comisión de hasta 50.000 euros. A su demanda se suman los otros dos acusados también por el cobro de comisiones. Santos Cerdán, que habría recibido 15.000 euros en mano, y el número 2 de María Jesús Montero, Carlos Moreno. En Moncloa le restan todo tipo de credibilidad al testimonio de Aldama. Muchos delincuentes confesos utilizan este tipo de estrategias de reconocer sus delitos y de intentar ensuciar a otras personas, y nadie les da credibilidad alguna. Que no va a aportar ninguna prueba porque no hay nada. Esta persona que está a la desesperada, que no sabe qué tiene que trasladar para poder salir de la cárcel, ha mentido, y ha mentido muy gravemente. Aunque lo cierto es que se aprecia cierto nerviosismo dentro del Ejecutivo. El presidente Sánchez liderará otra querella más contra Víctor de Aldama, y a la que se suman la titular de Hacienda y también el presidente catalán, Salvador Illa. Los socios del gobierno piden prudencia. Hay que dejar a la justicia y a su trabajo, y hay que investigar hasta el final. Aunque solo en el Partido Popular le dan validez a su testimonio. Estamos hablando de casos de corrupción que cercan al gobierno de Pedro Sánchez. Era como mínimo conocedor. Aunque en Moncloa insisten en que por el momento no hay pruebas de que puedan incriminar al gobierno. Julián, a mí me parece patético que un tipo que aparece en la declaración, si la han escuchado o la han leído, que es Illa, de ella lo único que dice Aldama es que estaba previsto que fuera a una reunión con Delsi, que se frustra la reunión y no se produce. Lo mismo que dice de medio gobierno, pero él ha querido estar ya al frente de la manifestación por las mentiras de Aldama. Pura comedia. Bueno, lo primero que hay que decir o que hay que recordar es que con la ley en la mano, este señor, Aldama, es presunto inocente. Está claro que tiene muchos indicios, que si no el juez no le hubiera investigado o no estaría habría entrado en prisión, pero de entrada, hasta que no se demuestre lo contrario, es inocente, presunto inocente, no presunto culpable, como el propio presidente de gobierno le denominó. Segundo... le llamó delincuente, aún peor. O delincuente, pues peor. Segundo, este hombre, y parece que hasta el propio Bolaños, que es el artífice de todos estos engendros legales que están aprobando, parece desconocer que efectivamente la fórmula del arrepentimiento y la colaboración con la justicia está prevista en nuestro Código Penal, y por tanto la colaboración, el arrepentimiento, el contribuir y aportar datos relevantes, pues justamente tiene incluso beneficios, reporta beneficios para el que está siendo investigado en el supuesto de que fuera condenado. Y ahora vamos a ver, es verdad que lo que ha hecho hasta ayer, yo lo he criticado también y lo sigo criticando, tiene que dar pruebas. O sea, no basta con decir, estuve reunido con Sánchez. Para el juez lo que le vale es el 25 de febrero del 70... Pero el formato era una testifical. Claro, claro. El abogado... Aquí es muy importante con quién vayas a los sitios. Si vas con Gonzalo Boyer, pues puede que no te crean. Pero si vas con Choclán, que fue magistrado en el Supremo, es fácil que cuando Choclán diga, señoría,
mañana por la mañana le traemos los disquets y las pruebas de lo que dice este señor ahora. No, pues eso ya se sabe. Efectivamente, esto se va soltando por entregas, ¿no? De entrada ha enseñado lo primero, ha hecho que se posicione todo el gobierno en pleno, la Fiscalía ha entendido que estaba colaborando activamente y le ha puesto en libertad provisional. Sin fianza. Sin fianza. Y ahora pues lo que tendrá es que ir aportando pruebas que las irá dosificando, ¿no? Y luego, de verdad, yo es la primera vez en mi vida, de verdad, la primera, en la que veo que anuncien ministros, el gobierno, etcétera, que se va a querellar por las declaraciones hechas por un investigado en sede judicial ante el juez, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se...? Y un matiz hay que aportar ahí. El ministro Bolaños, que supuestamente es abogado, dice algo que es al revés. Es al revés. Él dice, bueno, no es la primera vez que un imputado va al juzgado, se autoimputa delitos y que luego no quedan en nada, pero, oye, no, vamos a ver. Cuando una persona va a un juzgado y dice, yo he pagado a un funcionario dinero tanto como 400.000 euros, o al otro le he atendido favores personales, o como él le llama, pues ingresos atípicos, bueno, cuando uno va a decir eso a un juzgado, se está alargando la condena, entiéndanlo bien, alargando la condena. Es verdad que obtiene la libertad, en este caso casi inmediata, y sale a la calle, bien, pero se está echando unos años de condena como un campeón. O sea que no creo, ni en el caso de Cerdán, que es la mordida más pequeña, los 15.000 euros, qué gracioso, el otro día en el Congreso, las bancadas de la oposición hacían como los niños de San Ildefonso, y cuando salió a hablar a la tribuna Santos Cerdán decían 15.000 euros, y así estuvieron, pero minutos y minutos y minutos. Eso ya se lo lleva por delante, que tampoco está mal, Miguel Ángel. Sí, es que escuchando todas estas declaraciones de los bulos, de las mentiras con las que el gobierno nos intenta vender, que Aldama se ha posicionado pues a través de la mentira y que todas sus acusaciones se basan en mentiras, es que hay que recordar que Pedro Sánchez inició su carrera política llamando indecente a Mariano Rajoy, llegando a sentarse en la presidencia del gobierno a través de una moción de censura defendida por Ábalos, que hoy es el cabecilla, o es uno de los cabecillas, de una de las mayores tramas de corrupción que se recuerda en el Ministerio de Transportes, que su asesor estaba también volcado en esa trama, trabajando por y para este señor, que era el señor Aldama, que era el ministro 23 del gobierno de Sánchez. Lo hemos visto haciendo gestiones en asuntos exteriores. Lo hemos visto hablando con los responsables de sanidad para vender mascarillas, para cobrar comisiones. Está implicada la tercera autoridad del Estado, puesta ahí por Pedro Sánchez, la señora Francina Armengol. Tenemos al ministro de Política Territorial, el señor Ángel Víctor Torres, también implicado por las mismas compras. Pero es que no solo eso, es que tenemos a la actual mano derecha, al señor Santos Cerdán, que ha cobrado 15.000 euros, y todos nos dijeron que era mentira. Nos dijeron que era mentira la imputación del hermano, que hoy es una realidad, que hay informes judiciales y hay informes de la UCO que dicen que el hermano de Sánchez... y que comparte el VAS con... Claro, y cobraba sin trabajar y no pagaba impuestos porque se fue a vivir a Portugal. Y además, ya para rematar toda este hilo de corrupciones en torno al señor 1, encontramos a su mujer, que es la primera vez que una mujer de un presidente del gobierno de España y que recuerde de muchos países europeos está imputada por tráfico de influencias, está relacionada con este señor Aldama, que hoy está en sede judicial y que ya ha dicho que se reunió con Teresa Rivera para un tema turístico de Guacalúa y claro, de los de y con Begoña Gómez. Y con todo esto es que uno recuerda las primeras apariciones de Sánchez en esa bandera con la que llegó al gobierno de lucha contra la corrupción, y la bandera la ha descolgado, la ha puesto de alfombra para intentar tapar
todo lo que tiene. Y un tío que se va al Ministerio de Hacienda, que se te ha olvidado a ver claro, la ministra María de María Hacienda, Jesús, la que aplaude así, esa. María Jesús Montero, pero esa no y su estaba. jefe de gabinete. Ahora, eso no fue óbice, porque entró por videoconferencia a esa reunión con su jefe de gabinete y Aldama. Y dice Aldama que le pagó al jefe de gabinete 25.000 euros para que, bueno, pues dejaran de presionar a una empresa amiga con una reclamación de pago de Hacienda que, bueno, pues supongo que no tendrá demasiada dificultad, si eso es verdad. Parece que lo que llevaba intentando esa empresa era un aplazamiento en el pago de la deuda tributaria, que es algo habitual también con la Hacienda y que normalmente concede. Está claro que te concede pues prestando avales, incorporándote. Lo que no es tan normal es que para hacer eso, que es un trámite, tengas que hacer intervenir a la ministra por videoconferencia, ni le tengas que pagar al jefe de gabinete. Yo creo que no es exactamente así, sino que lo que había era un embargo. Que lo que han levantado es un embargo, sino para conseguir un aplazamiento llevas el aval y te lo hacen en cualquier administración de la agencia tributaria. Ahora lo otro ya es más complicado. Sí, bueno, ya ha dicho María Jesús Montero que ella aseguraba que era imposible que Aldama mostrara ninguna prueba. Bueno, ya lo veremos. Como ya sabemos el recorrido de todas las declaraciones de Pedro Sánchez, de Begoña de Bolaños, de todas las negaciones que han hecho, que siempre se transforman en realidad, pues esto probablemente, también sea verdad. Seguramente ya veremos. Uno de los señores que está en esta trama, Koldo García, ha hecho declaraciones hoy, ha hecho declaraciones al Independiente, según las cuales el 95% de lo dicho por Aldama es falso. A mí me fastidia la precisión, no sé cuál es el 5% de margen que se deja, ¿no? Pero en cualquier caso, también dice que la foto que hizo él, de Aldama y de Sánchez, no la pedía Sánchez. Esto es un detalle menor que poco nos importa. Perdón, lo que sí nos importa es lo que dice Aldama. Si quieren pruebas, las van a tener. Y me guardo un asunto gordo. Y el que tenga miedo, que se eche a temblar. Aldama probará todo lo que dice. Señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, ¿vale? Y tiene Alzheimer. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Aunque en el gobierno, horas antes de que saliera de la cárcel, hicieran de menos su amenaza. Sobre la comparecencia de este personaje, ¿no? Me merece el crédito que tiene. Ninguno. A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al mitin para poder hacer el mitin. Su declaración voluntaria ante el juez que instruye el caso Koldo le ha valido para salir del centro penitenciario de Soto del Real, en el que llevaba desde mediados de octubre por otra causa abierta en su contra. El empresario permanece desde este jueves en libertad y sin fianza, aunque con fuertes medidas cautelares. No tendrá pasaporte, deberá fijar su domicilio a efectos de recibir nuevas notificaciones, así como facilitar su número de teléfono para estar siempre localizado, y tendrá además la obligación de comparecer al menos una vez a la semana ante el juez. Anticorrupción cree suficientes las razones para su libertad porque, insiste, está colaborando. Su defensa ya ha hecho entrega a la Fiscalía de apuntes y documentos que prueban todas sus palabras, y parte de lo que ya ha contado ante el juez se encuentra en manos de la AUCO. Aldama, que también podría declarar por la trama de los hidrocarburos y por la que el juez Pedraz le envió a prisión, insistió a su llegada a la cárcel que aún se guarda algo más bajo la manga, pero que aún no lo va a comunicar. Algo gordo bajo la manga. Julián. Hombre, después de tantos años mediando, intermediando, ayudando, como lo queramos denominar, ¿no? Tiene que tener mucha información. Y yo creo que en su lugar me habría cubierto las espaldas y tendría no solo documentos, tendría grabaciones, si lo ha hecho todo el mundo, ¿no? O sea, que por tanto no va a ser él el único que no lo tenga, ¿no? Y ojo, también puede que las tenga la Guardia Civil, ¿eh? Puede, claro. Estaba el servicio de información detrás de ellos desde hace bastante tiempo. Entonces, yo creo que efectivamente tiene información y lo que hace falta que la dosifique, pero que vaya sacándola para que, si al lugar, el juez vaya imputando a terceros, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la reacción de Sánchez es prometedora en tanto en cuanto
pues él sale rápidamente a cargar contra Aldama, a decir que todo es mentira, de una manera un poco soberbia e improvisada, lo cual dice que puede haber cierta verdad porque se le ve dolido, se le ve molesto, y no solo eso, sino que además esa declaración de Koldo García del 95% de lo que se ha dicho es falso. Es que aunque el 5% sea verdad, es para hacer caer un gobierno en cualquier país democrático europeo de nuestro entorno. Pero Fíjate, a mí me ha hecho recuperar la fe en algunos de las fiscalías, porque las presiones que deben haber tenido no han sido pequeñas, eso está claro. Claro, lo que pasa es que, bueno, como habéis comentado, el abogado Choclán es un experto en precisamente en llegar a acuerdos con la Fiscalía, y uno de los asuntos a los que tenemos que yo creo que enfocar mucho es que uno de los aspectos por lo que le dejan en libertad precisamente es para que recabe esas pruebas que dice tener. Es decir, la Fiscalía le está dando una oportunidad para que busque las pruebas, las organice y las presente. Eso es que da cierta credibilidad a lo que dijo el señor judicial. Y corrobora material ya investigado por la UCO, en lo que le faltaba algún detalle o alguna interpretación de por dónde, a qué obedecía tal pago, tal otro, pero a qué persona se le hizo, pero que con el testimonio de ayer queda bastante clarito. Quiero que vean conmigo un coche, un Audi 8, propiedad de Aldama. El que fue tiroteado recibió 3 disparos, lo recuerdan ustedes. Bueno, pues hoy lo que hemos sabido es que Aldama hacía de chofer del propio presidente Sánchez, lo cual a mí, no quiero contradecir a los colegas de Objective, que hacen muy bien su trabajo habitualmente, pero oye, el chofer en B, pues como no fuera para ir a recoger bolsas, de esas que tienen 45.000 euros dentro, no sé qué hacían con los escoltas del presidente del gobierno, con los conductores del presidente del gobierno. Bueno, ya veremos en qué queda todo esto, pero es un poco raro, ¿no? Bueno, lo primero, menos mal que el Audi A8 era blindado, y por tanto no han conseguido las balas ni perforar el cristal. Lo segundo, hay que recordar que toda esta gente importante, ¿no?, ministros, etcétera, que tienen choferes, los choferes se eligen con mucho cuidado, porque son de absoluta confianza. El chofer te lleva, te trae, y el chofer, por mucho que tengas una cortinilla que te insonoriza, etcétera, se está enterando de todo lo que estás hablando, sabe, por supuesto, quién se ha montado el coche y sabe dónde te ha dejado, ¿no? Él, lo que hemos leído es que dice que le utilizaba para llevarle a citas discretas, ¿no? No se atreve a decir secretas, ¿no? Discretas, ¿no? Bueno, pues yo no acierto a comprender cómo Aldama, que no tiene ningún cargo público, que no tiene ninguna retribución, no figura en ningún organismo del Estado, y al que además dice Sánchez que no conocía de nada, y da muestras de haber se ha montado en el coche con él. Sí, pero Julián da muestras de haber estudiado en la misma academia que Begoña Gómez. Claro. Os digo por lo de los nintómanos. Y hay un asunto que es importante, y es, en toda esta trama, al final Koldo es un ejecutor de segunda fila. Tiene su relevancia, pero no era más que el correveidile un poco de toda la trama. Pero es que al fin, Koldo pues tenía una vinculación con el Partido Socialista, se creía todo lo que decían, pero es que el señor Aldama no, el señor Aldama es presuntamente está acusado de muchos delitos, el historial que tiene está muy vinculado a actos delictivos y a temas al borde de la legalidad, y él no se casa ideológicamente con nadie, él lo que estaba haciendo era negocio, y él lo entiende como tal, y por tanto él no debe lealtades que sí que las debe Koldo, las puede deber Ábalos. Sí, eso es un punto a tener en cuenta, claro. Y es importante tener en cuenta eso. Ahora bien, es un hombre al que recurren para tantas gestiones, acaba siendo imprescindible sobre la base de, a pesar de que no es una persona muy brillante en su exposición, debe ser hábil en el manejo. Oye, una vicepresidenta, aunque sea de Venezuela, Delcy Rodríguez, a él le llama Vic, como el bolígrafo, pero con V. Al presidente de España se le ocurre que a lo mejor ese chico, el tal Aldama, podía restañar la relación con Venezuela después de que apostara Sánchez, al poco de llegar, por Juan Guaidó y estuvieran a punto de romperse las relaciones con ellos.
ese chico, ¿qué servicios ha prestado? ¿Por qué le quería conocer Sánchez? ¿Por qué le dijo, qué vas a hacer por nosotros? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Ábalos imputado, varios ministros de Sánchez bajo lupa y Víctor de Aldama en libertad provisional. Pero antes de llegar a este punto tenemos que remontarnos al 2018, año en el que el comisionista de la trama conoció al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Fue a raíz de un contrato en México relacionado con la línea ferroviaria Tren Maya. Según declara Aldama, Koldo recurrió a él por los contactos que tenía en México. El contrato se produjo con Aldama como intermediario y culminó con la firma a través del INECO de un convenio bilateral en beneficio a empresas españolas. Un megacontrato del que obtuvieron beneficios de 15 millones de euros. Unos servicios en los que Aldama demostró su capacidad de influencia y que también llegaron a Venezuela. En febrero de 2019, Sánchez reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, algo que enfureció al gabinete de Maduro, que presionó al gobierno de Sánchez e incluso le amenazó con romper relaciones. Por ello, y para rebajar tensiones, se planificó la visita de Delcy Rodríguez a España con la mediación de nuevo de Víctor de Aldama. Tanto él como Ábalos subieron al avión aterrizado en Barajas para hablar con la vicepresidenta venezolana. Pero la intermediación de Aldama no solo se limitó a negocios con Latinoamérica. El comisionista habla de cupos entre los que se dieron 15.000 euros en efectivo a Santos Cerdán y también del reparto de licitaciones a dedo a varias constructoras. Y algo muy importante, ¿qué pasó con el oro que traía esta señora en 40 maletas? No sé cuántos kilos era, 1.200 si no recuerdo mal. Eso que no pasa por aduana, que no paga el correspondiente 21% por ingresar en este país, ¿eso quién se lo lleva de Barajas? ¿Koldo? Ábalos doy por hecho que no, pero Koldo, o Aldama y Koldo. ¿Y dónde lo llevan? Porque claro, ahí se suscitaba un problema que tenía una compañía, Air Europa, que tenía deudas en Venezuela, que no las quería comprar en bolívares, en bolos, dicen los venezolanos, que no valen apenas nada, y que quería cobrarlos de otra manera. Y alguien hace traer el oro desde Moscú a Lusaka, y de Lusaka a Caracas, y de Caracas a Madrid, en un jet privado con la vicepresidenta dentro. Sí. Poder tenía Aldama, ¿eh? Sí. Bueno, uno de los asuntos que siempre Koldo mencionó es que, y lo hizo en una entrevista en el diario El Mundo al poco de salir este caso, que él no hablaría ni muerto de lo que ocurrió aquella noche en Barajas. Es decir, y para recordar que es que Delcy Rodríguez estaba sancionada por la Unión Europea, prohibida su entrada, prohibido hacer cualquier tipo de negocios dentro de la Unión Europea. Todos lo sabían porque fue el gobierno de Sánchez el que aplica esa sanción, ya con él como presidente y Borrell como ministro de Exteriores, y esta señora no podía entrar en la Unión Europea, no podía pisar la Unión Europea. Y recuerda, no fue hasta que la llama personalmente Sánchez que ella decide, me puedo bajar con confianza del avión. Claro, o sea, le dio la autorización que hoy, con la nueva directiva que se aprobó después para precisamente trabajar todo esto, hoy eso sería un delito. Hoy eso sería un delito el dar ese beneplácito a incumplir una normativa europea. Pero no solo eso, sino que en este asunto y respecto a la figura de Aldama, que tratan de decir que no, que era un tipo que no tenía ningún poder, ninguna influencia, es que este señor avisó de que el CNI estaba vigilando a Leopoldo López, a una de las responsables de las violaciones a los derechos humanos y a la democracia en Venezuela. O sea, una de las torturadoras y carceleras de Leopoldo López, este señor la avisó de que estaba siendo vigilado. ¿Qué seguridad da eso? Y todo el gobierno en pleno salió diciendo, Marlaska el primero, que no sabían que de la llegada de Delcy Rodríguez, que Marlaska dijo literalmente... Se enteró en vuelo, dijo. Eso es, me enteré en vuelo unas horas antes y no sé qué. Y resulta que fue el CNI a investigar, a supervisar esa vivienda que habían alquilado para que estuviera todo en orden, no hubiera micrófono, supongo, y todo ese tipo de cosas, ¿no? De verdad, es que lo que es incomprensible es que estén todos en esa misma dinámica y luego además que la Unión Europea no haya tomado ninguna acción, porque lo que está claro es que pisó suelo comunitario.
y pisó suelo español. Eso de que era una sala de tránsito, de que esto es territorio internacional, no. Es que eso lo organizó Marlaska, claro, fue el que organizó ya lo dice, que él estaba presente cuando Marlaska llama al comisario Barajas, que el comisario Barajas, otro funcionario que pagó por esto, dijo, no, esta señora la vamos a detener en cuanto ponga un pie en el suelo. Y tuvo que intervenir Marlaska, llamar al comisario y decirle, darle la orden como ministro del Interior de que la dejaran, que no se meta con ella, que esto no va con usted. Por cierto, que el PSOE ha anunciado que va a pedir un acto de conciliación previo a la presentación de la demanda contra Víctor Aldama. No sé, bueno, es un tema habitual que, por lo visto, pues se ha pedido ya. Bueno, ya veremos en qué queda. Me interesa mucho que ataquemos el último de nuestros asuntos hoy, y es esa controvertida visión de las mociones de censura que tiene Alberto Núñez Feijóo, que dijo el otro día, en una especie de, bueno, no sé cómo calificarlo, la verdad, dijo que él apoyaría a quien diga, dentro de los que apoyan al gobierno de Sánchez, que merece la pena una moción de censura. Hoy dice Cuca Gamarra que su líder, Feijóo, estaría dispuesto a liderarla. Hoy, ¿qué más puedo añadir a esto? Abascal ha hecho declaraciones en las que afea a Feijóo su visión de la moción de censura. Escuchamos a Abascal. Una oposición que coquetea con una moción de censura 12 horas después de haber hecho comisaria en Europa a la ministra que representa el fanatismo climático, que por desgracia tantas vidas se ha llevado por delante en Valencia y en Albacete. Una oposición que se pone a disposición de los socios de Sánchez, los mismos que con su odio a España y su ambición separatista nos han traído hasta donde estamos hoy y que son culpables, junto con Sánchez, de la situación de España. ¿Qué más necesita el Partido Popular para entender que frente a este gobierno criminal no cabe más que la confrontación? Bueno, la idea de Feijóo, ya bueno, sí, un poquito de moción de censura, pero que la pida otro, nosotros la apoyamos y tal. El PNV, en boca de Aitor Esteban, unas declaraciones muy breves, muy cortas, pero muy claras. Cree que Feijóo ha ido demasiado lejos. Eso de la celeridad, la poca reflexión, etcétera, con que se toman las decisiones políticas en España en los últimos tiempos. Bueno, claro, con lo bien que estamos, vamos a plantear nosotros una moción de censura. Claro. Bueno, ¿y qué objetivo tenía decir lo que dijo entonces Feijóo? Feijóo no ha entendido que en su día Sánchez se la jugó y Sánchez ganó. Pero para ganarte la tienes que jugar. Tú, no un delegado tuyo, no Tellado, no Cuca, no, tú. Y que las mociones de censura, que esto es algo que en Vox no sé si terminan de entender, no pueden ser para convocar elecciones. Tienen que ser con un programa de gobierno. Son mociones de censura constructivas. Lo dice la Constitución y es así. Así es que no vale decir, bueno, moción de censura para convocar elecciones, no para gobernar. No, no. La legislatura la acabará el gobierno que salga de esa presentación de moción de censura. Lo cual exige, y ese es el gran problema que a mi modo de ver tiene Feijóo, que para presentar una moción de censura haya que presentar un programa de gobierno, que es lo que no tiene y lo que no sé si quién y cuándo le van a hacer, ¿no? Bueno, creo que la moción de censura es un instrumento que viene perfectamente al caso en una situación límite como la que estamos. Es decir, este gobierno no puede seguir ni un minuto más en el Palacio de la Moncloa, porque primero ha mentido a todos los españoles y segundo estamos viendo cómo desmigaja el Estado y las instituciones con tal de seguir en esa posición. Pues venga, machote, preséntate, lidérala. Está todo ¿Te va a venir mal 3 días hablando de la corrupción del PSOE? ¿Te van a venir mal? Ese es un inconveniente objetivo. Y además que creo que Feijóo en los cara a cara que ha tenido con Sánchez lo ha destrozado en la mayoría de ellos. O sea, creo que es un momento ideal. Los socios Junts, PNV, que es a los que todo el mundo mira en estos días, no van a morder la mano que les da de comer. Pero eso es imposible. ¿Estamos locos o qué? Eso es imposible. Claro. Pero sí que puede debilitar al gobierno de Sánchez y lo hemos visto con otras mociones de censura, ¿no? Julián.
Bueno, lo primero que hay que decir es que las mociones de censura no se amaga con ellas, se presentan, y se presentan por sorpresa. Es decir, una cosa es que tengan más o menos intuición, pero como hizo el propio Partido Socialista, el propio Pedro Sánchez, se presentan, incluso para perderlas. Recordemos que la primera moción de censura que presentó la perdió, no consiguió sacarla adelante. Y efectivamente no solamente debe servir, yo creo, para desgastar, que también, a un gobierno que está asediado, acechado por la presunta corrupción, ¿no?, sino también para poner de relieve, para poner de manifiesto, para exponer a la sociedad civil, eso es lo que acaba de decir don Javier, un programa de gobierno. Es decir, esto es lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Luego, la ganarás o no la ganarás, ¿no? Pero claro, es que lo que no se puede estar es permanentemente planeando, ¿no? Pues si doy el paso por aquí, le doy el paso por allá, no la sacarás nunca, ¿no? Se adelantará todavía Sánchez a disolver las Cortes antes de que Feijóo tenga claro que tenga que presentar una moción de censura. Yo creo que eso es lo que buscan. Precisamente eso es lo que buscan. Porque, bueno, no sé, el incómodo proviene de no tener un programa alternativo de gobierno, el incómodo proviene de no atreverse a perderla. Bueno, pues a lo mejor perdiéndola sale ganando. De momento estaría claro que íbamos a estar 3 días hablando de la corrupción socialista, de Aldama, de los pagos, de Ábalos, de Koldo, de Begoña y de toda esta, y del hermano, que nos olvidamos del hermano porque es un juzgado pequeño que produce poca actividad. Pero ahí también estaba Víctor Aldama, en el Vasco, en Portugal. No, y habrá que ver a dónde nos llevan las declaraciones de Koldo, de Ábalos, que esta ha sido la voluntaria, pero cuando vengan las obligadas va a ser interesante, ¿no? Imagínate que ahora dice el señor Aldama, la empresa a la que le condonaron o le aplazaron el embargo que tenía en Hacienda se llama tal y cual. Llaman al directivo de la empresa, al propietario de la empresa, y dice, efectivamente, esto fue así, aquí está el papel de Hacienda que me exime o me relaja la obligación, y esto se produjo en tal fecha. Ah, pues llamen a declarar al juzgado al funcionario number 3. ¿Este se va a comer el marroncete o lo va a chutar a la ministra que aplaude como las focas? Hombre, hombre. No tengo la menor. En fin, la menor duda, quería decir. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos 2 caballeros su presencia aquí y sus opiniones sobre todo, y a ustedes su interés y su paciencia. Espero que se lo hayan pasado bien. Eso sí, el premio que yo les puedo ofrecer es que después de la publicidad empezamos aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Aldama prometió que aportará información para sustentar sus declaraciones de ayer. Alguna de esa información ya ha llegado al juzgado. Queda por llegar bastante más. Su propia testifical de ayer da información útil para que la UCO pueda desentrañar información que ya constaba en esta investigación desde los registros que se hicieron en la propia casa de Aldama, por ejemplo. Tengo que recordarles a ustedes que toda la trama sustancia ese cobro y esos pagos de comisiones ilegales en concesiones, adjudicaciones, contratas y licencias de carácter público. Así es que eso incrementa la gravedad del asunto. Hay que decir incluso que Aldama había pedido al juzgado que le envió a la cárcel por la trama de hidrocarburos, había pedido una declaración voluntaria que se va a producir en breve plazo. Y el Gobierno asegura que no hay pruebas. Es más, se defiende y presenta a Víctor de Aldama como un pequeño Nicolás que miente y que fabula. Y no solo se defiende, sino que pasa a la acción. Va a haber una denuncia por parte del ministro Ángel Víctor Torres y por parte del jefe de gabinete de Montero. Los dos aparecieron ayer en esas declaraciones de Víctor de Aldama. Y ojo, una querella conjunta de todos los miembros del Gobierno y del Partido Socialista que se querellarán contra Víctor de Aldama por un delito de injurias y calumnias. La estrategia en el PSOE es clara. Estamos ante una persona sin credibilidad y fue una comparecencia grotesca. Tanto Moncloa como Ferraz anuncian que van a presentar medidas judiciales contra Víctor de Aldama.
Uno de los señalados por el cabecilla de la trama Koldo, el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, dice que presentará una denuncia para defender su derecho al honor. Porque la mentira no puede salir gratis. Vamos a presentar la acción judicial pertinente ante todas estas acusaciones sin pruebas del señor Feijóo. Acabó rebajándose a convertirse en el portavoz de un delincuente confeso. El expresidente canario, según Aldama, le habría pedido una comisión de hasta 50.000 euros. A su demanda se suman los otros dos acusados también por el cobro de comisiones. Santos Cerdán, que habría recibido 15.000 euros en mano, y el número 2 de María Jesús Montero, Carlos Moreno. En Moncloa le restan todo tipo de credibilidad al testimonio de Aldama. Muchos delincuentes confesos utilizan este tipo de estrategias de reconocer sus delitos y de intentar ensuciar a otras personas, y nadie les da credibilidad alguna. Que no va a aportar ninguna prueba porque no hay nada. Esta persona que está a la desesperada, que no sabe qué tiene que trasladar para poder salir de la cárcel, ha mentido y ha mentido muy gravemente. Aunque lo cierto es que se aprecia cierto nerviosismo dentro del Ejecutivo. El presidente Sánchez liderará otra querella más contra Víctor de Aldama, y a la que se suman la titular de Hacienda y también el presidente catalán Salvador Illa. Los socios del gobierno piden prudencia. Hay que dejar a la justicia y a su trabajo y hay que investigar hasta el final. Aunque solo en el Partido Popular le dan validez a su testimonio. Estamos hablando de casos de corrupción que cercan al gobierno de Pedro Sánchez. Era como mínimo conocedor. Aunque en Moncloa insisten en que por el momento no hay pruebas de que puedan incriminar al gobierno. Irritado, muy irritado con el presidente del gobierno por calificarle de delincuente y de personaje, Aldama, el comisionista, revelaba al poner un pie en libertad, al poner un pie al salir de Soto del Real, que se guarda ases en la manga, o por utilizar sus palabras, que se guarda algo gordo. Lo declarado hasta ahora ya permite cerrar, encajar datos y personajes en toda esta trama a los de la UCO, cerrar asuntos que hasta ahora, a la vista de la contabilidad que llevaba de los pagos, pues no terminaban de tener un protagonista claro. Además, el abogado de Aldama ha hecho ya entrega de materiales al juzgado instructor. Aldama probará todo lo que dice. El señor presidente me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, vale, y tiene Alzheimer. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Aunque en el gobierno, horas antes de que saliera de la cárcel, hicieran de menos su amenaza. Sobre la comparecencia de este personaje, ¿no? Me merece el crédito que tiene. Ninguno. A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al mitin para poder hacer el mitin. Su declaración voluntaria ante el juez que instruye el caso Koldo le ha valido para salir del centro penitenciario de Soto del Real, en el que llevaba desde mediados de octubre por otra causa abierta en su contra. El empresario permanece desde este jueves en libertad y sin fianza, aunque con fuertes medidas cautelares. No tendrá pasaporte, deberá fijar su domicilio a efectos de recibir nuevas notificaciones, así como facilitar su número de teléfono para estar siempre localizado, y tendrá además la obligación de comparecer al menos una vez a la semana ante el juez. Anticorrupción cree suficientes las razones para su libertad porque, insiste, está colaborando. Su defensa ya ha hecho entrega a la Fiscalía de apuntes y documentos que prueban todas sus palabras, y parte de lo que ya ha contado ante el juez se encuentra en manos de la UCO. Aldama, que también podría declarar por la trama de los hidrocarburos y por la que el juez Pedraz le envió a prisión, insistió a su llegada a la cárcel que aún se guarda algo más bajo la manga, pero que aún no lo va a comunicar. Y la relación entre Víctor de Aldama y Pedro Sánchez iría más allá de ese acto en La Latina que tuvo lugar en 2019. Según habría confesado a sus socios, y hoy recoge el diario The Objective, Víctor de Aldama habría hecho de chofer de Pedro Sánchez entre 2021 y 2022, acompañándole a actos en los que no quería que estuvieran presentes sus escoltas. El vehículo en el que se habrían producido esos desplazamientos es precisamente el mismo que en el mes de octubre recibió 3 disparos como señal de amenaza a Víctor de Aldama. El vehículo que están viendo en pantalla es un Audi de alta gama que apenas quedó dañado por esa condición especial de protección que tiene. Según reveló The Objective, Aldama decidió no denunciar estos hechos por miedo a sufrir represalias. Bueno, y hay que hablar de Koldo García, personaje central de esta trama, porque ha hecho hoy una entrevista, ha dado declaraciones al Independiente, y en ellas el exasesor de José Luis Ábalos ha desmentido que el 95% de las acusaciones muy graves del comisionista Aldama sean
ciertas, dice que son falsas. Y así en sus declaraciones dice Koldo García que, bueno, pues que cuando hizo la fotografía famosa de Pedro Sánchez con Aldama, no la pidió Pedro Sánchez y se trató de una fotografía 100% fortuita. Negocios en México, intermediaciones para que empresas españolas cobraran deudas de Venezuela e incluso labores diplomáticas entre el país de Maduro y España. Estos son algunos de los negocios, de las relaciones en las que habría intermediado Víctor de Aldama y por las que Pedro Sánchez supuestamente le dio las gracias en 2019. Ábalos imputado, varios ministros de Sánchez bajo lupa y Víctor de Aldama en libertad provisional. Pero antes de llegar a este punto tenemos que remontarnos al 2018, año en el que el comisionista de la trama conoció al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Fue a raíz de un contrato en México relacionado con la línea ferroviaria Tren Maya. Según declara Aldama, Koldo recurrió a él por los contactos que tenía en México. El contrato se produjo con Aldama como intermediario y culminó con la firma a través del INECO de un convenio bilateral en beneficio a empresas españolas. Un megacontrato del que obtuvieron beneficios de 15 millones de euros. Unos servicios en los que Aldama demostró su capacidad de influencia y que también llegaron a Venezuela. En febrero de 2019, Sánchez reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, algo que enfureció al gabinete de Maduro, que presionó al gobierno de Sánchez e incluso le amenazó con romper relaciones. Por ello, y para rebajar tensiones, se planificó la visita de Delcy Rodríguez a España con la mediación de nuevo de Víctor de Aldama. Tanto él como Ábalos subieron al avión aterrizado en Barajas para hablar con la vicepresidenta venezolana. Pero la intermediación de Aldama no solo se limitó a negocios con Latinoamérica. El comisionista habla de cupos entre los que se dieron 15.000 euros en efectivo a Santos Cerdán y también del reparto de licitaciones a dedo a varias constructoras. Asociaciones de guardias civiles como AUGC piden la retirada inmediata de la condecoración que Interior dio en el año 2012 a Víctor de Aldama. El propio comisionista reconoció ayer en sede judicial que había colaborado como confidente con la Guardia Civil, en concreto con un grupo de antiterrorismo. Es más, confirmó también que había tenido relaciones con la CIA. Estos que están viendo en pantalla son el reconocimiento que le dieron a Víctor de Aldama en el año 2022, supuestamente por estos servicios de asesoramiento a la Benemérita. Hoy fuentes de Interior confirman que no saben cuál fue el motivo, aunque imaginamos que pueda ser este, por el que se le concedió. Marlaska aseguraba hace solo un mes que no conocía de nada a Víctor de Aldama. ¿Y con Víctor de Aldama se ha reunido alguna vez? No me he reunido nunca, ni creo que haya cruzado la mirada con él en mi vida. O sea, que no le conoce. No le conozco. Miren, la verdad no se puede medir a peso. Quiero decir con esto que aunque se querellen 3, 5 o 2 docenas de ministros y dirigentes del PSOE, eso no va a pesar en el fiel de la balanza más que lo que pesa la declaración de Víctor Aldama. ¿Y por qué no?, se preguntarán. Pues porque por mucho que sea verdad lo declarado, ningún abogado invitaría a los afectados a reconocerlo antes de que las pruebas lo respalden. Aquí se ha hecho de forma contundente. Además, nuestro sistema legal incluso le permitiría negarlo hasta después de haber sido condenado. Así que todos estos que ahora se querellan tienen mucho tiempo para decir que era verdad o para que lo entendamos todos sin que ellos lo digan. Y esos, Koldo y los ministros y Santos Cerdán, saben perfectamente que solo el rebaño les protege del lobo. El lobo en este caso es la ley. Me explico, imaginen que el jefe de gabinete de la Montoro, él quisiera reconocer que cobró de la trama. No le dejarían, porque si lo hiciera, pues la única capacidad de supervivencia del sanchismo estaría en peligro. Y hay que negar hasta el final y buscar fallos en el cemento probatorio que están armando ya algunos juzgados. La pregunta entonces es muy simple. ¿Qué pesa más? ¿El testimonio de un hombre que tira de la manta, que hace de arrepentido, lo cual no se ha visto nunca en España, o el de los que niegan a Cristo?
Pues pesa más lo dicho por Aldama, porque sus revelaciones implican que él se autoinculpa en delitos de cohecho y porque lo está haciendo ahora que le permite acceder a la libertad, pero con la misma seguridad que tiene de estar libre, está la seguridad de que esas autoinculpaciones van a aumentar considerablemente su condena cuando se produzca. Y por cierto, algunos españoles hemos recobrado la fe en la Fiscalía, por lo menos desde que Anticorrupción ha valorado la puesta en libertad de Aldama, el pacto con el conseguidor, sabiendo que iba a destripar a la banda de los Sopranos. No es poco el compromiso de la Fiscalía Anticorrupción. Alberto Núñez Feijóo se ofreció ayer para plantear una moción de censura contra Sánchez, aunque hoy en Génova matizan, solo la liderarán si cuentan con los apoyos necesarios para ello. El Partido Popular necesita 39 votos para llegar a la absoluta y los 33 de Vox aquí serían clave. Los de Abascal advierten solo apoyarán la moción si es a cambio de unas elecciones generales. Con Unión del Pueblo Navarro, la derecha sumaría 171 apoyos y la pelota quedaría ya en el tejado de Junts y del PNV. Los vascos hoy han descartado la idea y desde Junts han incluso llegado a tildarla de fantasía. Abascal se lo ha advertido a Feijóo, el independentismo no dejará caer al gobierno que le da de comer. Muy pocas esperanzas. Creo que a ellos les viene bien esta situación y por eso a mí no me gusta confundir a los españoles. A mí no me parece mal presentar una moción de censura, yo he presentado 2, pero sí creo que no debemos confundir a los españoles sobre la posibilidad de que los partidos separatistas que disfrutan de un gobierno débil y que quieren un gobierno débil en España puedan llegar a apoyar una moción de este tipo. Esta no es la primera vez que Feijóo alude a una moción de censura que finalmente acaba no presentando. La última ocurrió tras la negativa de Junts a apoyar el techo de gasto. El Partido Popular criticó la inutilidad de un gobierno sin presupuestos, pero justificó su inacción a que no le daba los números. Feijóo también amagó con una moción tras el pacto del cupo catalán y también en las europeas, pero finalmente la propuesta se quedó en un mero eslogan de campaña. Los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez tras conocerse la imputación de su esposa fueron sin duda su ocasión de oro para activar esta herramienta. Feijóo llegó a acusar a Sánchez de colar por detrás un cambio de régimen, pero se limitó a pedirle lecciones. No hay que olvidar en ningún caso a las víctimas por la Dana de Valencia y el balance es un homenaje que les queremos hacer desde aquí. Por ahora constan 221 fallecimientos y 7 personas todavía desaparecidas a pesar de que ya el asunto pues, se prolonga demasiado en el tiempo. Esto según los datos del Centro de Integración de Datos, que a veces pues, nos siembra la duda porque aparece un cuerpo, por lo tanto se restan desaparecidos, pero no de repente se suma en la lista de los fallecidos. Bueno, en fin, la última persona que ha sido localizada, fallecida, ha sido una mujer en La Torre, que está muy cerca de la ciudad de Valencia. Y estas declaraciones que van a escuchar del escritor valenciano Santiago Posteguillo, lo cierto es que hiela la sangre. Él vivió en primera persona la llegada de la Dana a Paiporta, donde reside junto a su mujer, y critica primero la falta de avisos y después la falta de reacción por parte del gobierno. Estamos a unos 50 metros del Barranco del Pollo y se está desbordando y no ha llovido en Paiporta. Y nadie ha avisado. En 13 minutos había un torrente brutal de 2 metros de agua sin control. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que lógicamente al amanecer estaría la Guardia Civil, pero al amanecer no había nadie. Había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china y al lado su madre velando el cadáver. En pleno escándalo por las comisiones ilegales, en el PSOE han espoleado las labores de espionaje de la vida privada de Carlos Mazón, el presidente valenciano. Con ello pretenden armar pues, un relato que contrarreste el escándalo de esos pagos ilegales a funcionarios públicos. No descarten, por tanto, que conozcamos un cronograma feo de las horas en las que Carlos Mazón no estaba al frente de los servicios de emergencia de su gobierno.
Y a la espera de que sea ratificado su nombramiento la semana que viene en el Pleno de la Eurocámara, Teresa Rivera parece que ya tiene candidata. Será Sara Aegesen la que hasta ahora ha sido su secretaria de Estado de Energía y su número 2. Ella es de origen madrileño, aunque de ascendencia danesa, y tiene un currículum, desde luego, mucho más técnico que los últimos cargos que han aterrizado en el gobierno de Pedro Sánchez. Llegó al ministerio junto con Teresa Rivera en el año 2018 y en 2020 fue nombrada su número 2 y secretaria de Estado. A ella se le atribuyen buena parte de las políticas energéticas del país, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el de la Estrategia a Largo Plazo 2050. Y en la página internacional, Putin ha confirmado el envío a Ucrania de un misil balístico intercontinental, dice que sin carga nuclear, contra la ciudad de Dnipro, y en respuesta al uso de armas de largo alcance, tanto estadounidenses como británicas, por parte del gobierno de Kiev. Ucrania se prepara para discutir en breve en la OTAN, la semana que viene va a ser, su respuesta a este tipo de ataques rusos con misiles hipersónicos sobre el territorio de Rusia. Mientras, hoy ha tenido que suspenderse una sesión del Parlamento de Ucrania porque se estaban produciendo ataques de las tropas rusas. Y Víctor Orbán desafía esa orden de arresto a Netanyahu de la Corte Penal Internacional e invita a su homólogo israelí a visitar Budapest en las próximas semanas. El primer ministro húngaro tacha de cínica esa orden de arresto emitida por La Haya, a la que, por cierto, también se ha sumado a sus críticas Joe Biden. Asegura que es escandalosa y que no se puede equiparar a Israel con Hamás. Entre tanto, la guerra continúa en Oriente Medio. Tel Aviv ha ordenado evacuar zonas del sur de Líbano y Beirut tras una jornada con decenas de muertos. Y el Ministerio de Consumo en España ha multado con 179 millones a Ryanair y otras 4 compañías aéreas, compañías todas ellas low cost, porque cobraban a los pasajeros por el equipaje de mano, lo que considera Consumo que es un abuso de la posición de estas compañías. Es una multa histórica con la que se pretende poner fin de una vez a estas prácticas que afectan a millones de pasajeros. La multa, sin embargo, va a ser recurrida por estas compañías aéreas porque la van aplicando en todos los países de Europa y solo han tenido problemas con el Ministerio de Consumo español. Bueno, y hoy nos despedimos con una noticia bien bonita respecto de Valencia. Así es, siguen llegando buenas noticias y alegrando sobre todo a las víctimas de esta tragedia. La ONG Solidaridad sobre Ruedas, creada específicamente para atender a las víctimas de la Dana, ha repartido hoy el principio de hasta el millar de coches que se espera dar a todas las víctimas de esas terribles inundaciones que ha sufrido Valencia. En el circuito de Cheste hemos visto a leyendas del motor como son Jorge Martínez o Carlos Sainz, que han participado pues, en ese emotivo momento que ven en pantalla de entrega de los coches a todas esas familias que lo han perdido todo. Muy emotivo, como decimos, ese momento, y todos estos coches que están viendo en pantalla son o de segunda mano o en algunos casos son el fruto de donaciones desinteresadas que han hecho particulares. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos un feliz fin de semana, una feliz noche a todos, especialmente a los que sigan con el Toro TV. Y les dejamos con el Toro Baicar. Hasta el lunes, que pasen buen fin de semana.